Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Hoy le traemos un tema que ha estado acaparando la atención de la opinión pública nacional, especialmente en los medios de comunicación y las redes, y tiene que ver con los deseos o un proyecto presidencial que trata de poner bajo un fideicomiso público bienes del Estado como Punta Catalina y el proyecto de Pedernales. Tengo conmigo la grata y honrosa presencia de 4 distinguidos abogados. Quiero mencionar por aquello de que las damas primero, ¿no? Tengo a la doctora Wendy Santos Berroa, muy activa en las redes y una crítica del propósito del gobierno de establecer un fideicomiso público. Tengo a otro abogado, que entre abogados me vea, señor. Tengo otro abogado, sí, al doctor Remberto Pichardo, al licenciado Percio Maldonado, que además de abogado es un destacado periodista dominicano, presidente de la Asociación de Diarios Dominicanos, y mi gran amigo, abogado penalista, el doctor Cristóbal Rodríguez. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias bueno, ¿cuál es el fundamento realmente del proyecto para la instalación en Pedernales o convertir a Pedernales en un fideicomiso público igual a Punta Catalina? ¿Por qué se le critica tanto y por qué se le defiende con tanto ardor? Doctora. Bueno, yo puedo hablar porque se le critica. Se le critica porque cuando uno independientemente de lo que es la figura del fideicomiso, hay que irse a los contratos que ha firmado el Estado Dominicano con fiduciarias reservas. Cuando uno lee esos contratos, uno se da cuenta que por lo menos en el de Punta Catalina y en el de Pedernales hay una especie de privatización encubierta. ¿Encubierta por qué? Porque en ningún momento se habla de venta de los activos ni de hipoteca, sino que utilizan dos figuras para enmascarar esa privatización, que son los fideicomitentes adherentes y la figura del préstamo de los acreedores garantizados, es decir, que se le da potestad a al comité técnico formado por 5 miembros del sector privado para que puedan poner en garantía los bienes fideicomitidos. Entonces, eso es muy peligroso en ese aspecto. ¿Y pueden enajenarlo con préstamos internacionales? Claro que sí. O sea, si tú das en garantía un bien y tú dejas de pagar ese bien, obviamente, el mismo contrato establece la forma de cómo se pierden esos bienes. Doctor Pichardo. Mira, en cuanto a lo que es la aplicación de la figura del fideicomiso, aquí, como estábamos hablando allá afuera, esta es la tercera vez que se intenta aplicar. Y las dos anteriores, eso viene del gobierno de Joaquín Balaguer, de los últimos gobiernos de Joaquín Balaguer. Y lamentablemente siempre existía el mismo obstáculo. Tú no puedes tener una figura que dé cualquier tipo de manejo privado o secreto privado administrando o disponiendo en la forma cual que sea de bienes públicos. ¿Qué significa eso? Cuando tú creas el fideicomiso, cuya naturaleza es puramente privada, es una variación de una figura que se llama el Trust Fund, que lo usan muchos los norteamericanos multimillonarios, que lo utilizaron para que sus hijos, que no tenían la misma capacidad de administración que ellos, no perdieran sus bienes. Entonces sus bienes, su patrimonio familiar, lo ponían en manos de un administrador, una especie de albacea que era remunerado por la administración, y esa persona tenía la facultad de hacer o continuar las inversiones que habían hecho su padre y darle una mensualidad a esos hijos que no tenían acceso a hacer nada con ese patrimonio hasta tanto no se venciera el fideicomiso. Entonces, eso por lo general lo hacían o oficinas de abogados o bancos. Estamos hablando de la manera más simple del fideicomiso. Esas personas, esos administradores puramente privados que los manejaban, no tenían el problema de una inversión pública cuyos propietarios son precisamente los ciudadanos del país, del estado donde se hace la inversión. Nosotros tenemos todo un esquema constitucional precisamente para que el ciudadano verifique la transparencia en la administración de fondos públicos.
te puedo mencionar de entre todos ellos el numeral 12 del artículo 75 de la Constitución, que lo pone como deber ciudadano el velar por la administración transparente del patrimonio público. ¿Cómo puede un ciudadano dominicano cumplir con ese deber cuando la figura que está sobrepuesta en el manejo de bienes públicos tiene secretos de índole privada? Eso no solo encuentra un obstáculo ahí constitucional, la misma aplicación de la ley de lavado de activos, y no solo la ley de lavado de activos. Nosotros hemos suscrito una serie de tratados internacionales en cuanto a narcotráfico internacional y lavado de activos. Es un óbice a la implementación de esa figura jurídica por una sencilla razón. Yo puedo ser, por ejemplo, como recientemente vimos en la prensa, el hijo del Chapo Guzmán, y puedo obtener cantidades multimillonarias de dinero. Hago una offshore, y esa offshore a su vez hago que constituya otras offshore. En esas segundas offshore, ¿quién sale como propietario? Una compañía. Pues con esas offshore yo invierto aquí en cualquier fideicomiso en República Dominicana, tengo interacción comercial con cualquier fideicomiso en República Dominicana, y nadie se va a dar cuenta de que ahora el Estado Dominicano involuntariamente se ha vuelto un mecanismo de lavado de activos internacional. Entonces, tan sencillo y grave como eso. Mire lo fácil que es. Y aquí offshore, cientos, usted va a una oficina de abogado y solicita el servicio y por algunos 4.000 o 5.000 dólares te hacen 1, 2, 3, 4, 5 y la que tú quieras. Bien, vamos a escuchar la opinión del doctor Cristóbal Rodríguez. Yo pienso que hay que hablar del proyecto a partir del contenido del proyecto. Yo creo que es una premisa importante. Y a propósito de eso, el proyecto aprobado el 12 de diciembre por la Cámara de Diputados prevé, uno, los bienes del fideicomiso solo pueden ser bienes públicos. O sea, no hay posibilidad a la inversión de recursos privados en el fideicomiso de conformidad con la ley, en los términos en que fue aprobada el 12 de diciembre, número uno. Número dos, todas las partes del fideicomiso son públicas, todas. El beneficiario, el destinatario final, los beneficiarios, el fideicomitente, el fideicomitido y previsiblemente la fiduciaria que ha administrado los 20 fideicomisos públicos que se han instalado en el país desde el año 2013 sería la fiduciaria Reservas. Entonces, si beneficiarios, destinatarios finales y bienes son todos de naturaleza pública, ¿cómo es posible que, primero, se convierta en un instrumento de lavado de activos de capital privado? Y segundo, ¿cómo es posible que se produzca la enajenación de bienes sin que se cumpla con el procedimiento de enajenación de bienes de exención impositiva que prevé la Constitución? Sobre todo porque hay una disposición expresa en el proyecto que dice que los fideicomisos que contemplen la posibilidad de la enajenación de bienes de exenciones impositivas tienen que ser aprobados por el Congreso, tal y como sucede con cualquier procedimiento de los que ordinariamente se producen a nivel del Estado para la venta de bienes, para la exención de impuestos, para el otorgamiento de concesiones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es útil, muy útil, como que sea el contenido efectivo del proyecto el que guíe la conversación. Interesante. Percio Maldonado. Yo creo que sería muy útil a los fines de comprender la figura del fideicomiso, más que la discusión particular de los proyectos que el gobierno está haciendo. Porque pueden haber fideicomisos buenos y otros que no son buenos.
El fideicomiso puede ser bueno, pero también puede ser un mecanismo de diluir propiedades públicas. México es un ejemplo de eso. México tiene fideicomisos exitosos. Cancún es un fideicomiso. México desarrolló Cancún como fideicomiso, pero el presidente acaba de cancelar casi 106, 180 fideicomisos que no son buenos. Entonces, yo creo que hay que esclarecer que la figura del fideicomiso es una figura válida desde el punto de vista jurídico y económico, puede serlo. De hecho, en la zona, Colombia yo diría que es la experiencia más reciente tal vez con el uso del fideicomiso, que comenzó sobre todo, y aquí vino a través de Colombia más o menos, para la actividad sobre todo de la construcción a nivel privado. Y la mayoría de los proyectos importantes que están haciendo los constructores lo están haciendo bajo esa figura. Porque es un mecanismo de asegurar que las partes no se engañen. Yo tengo un solar, tú eres un constructor, yo lo doy en bienes, bueno, yo no necesariamente tengo la certeza de que tú me vas a engañar o no, o yo te voy a engañar. Entonces, por eso hay un tercero que gestiona ese fideicomiso. Entonces, esa es una figura válida. Desde el punto de vista del Estado, yo creo que es válido. El Estado puede usar la figura del fideicomiso siempre y cuando cuide los preceptos constitucionales y las normativas de leyes. ¿Qué se está discutiendo en los fideicomisos que ha hecho el gobierno? Bueno, el riesgo de diluir una propiedad pública con un comité técnico cuyas facultades pueden estar por encima de la Constitución. Yo digo, bueno, eso es un asunto que sería inaceptable en la configuración de un fideicomiso. Si la figura del fideicomiso, que no es más que un proyecto de gestión, de gestionar una actividad económica, está sometida a las vigilancias y a las normas que establecen las leyes dominicanas. Ahora, tengo entendido que lo que persigue el gobierno realmente es garantizarse la buena administración de ese bien. Bueno. Entonces, pero un administrador puede hacerlo. Claro que sí. Pero bien puede hacerlo. Claro que sí. Por ejemplo, la fiduciaria Banreservas, que es una fiduciaria netamente pública, porque nadie compra una carretera, ¿verdad? Nadie compra un puente. Y el gobierno, a través del fideicomiso, lo que establece un mecanismo de captación, de financiamiento, de adelantar recursos para invertir en carretera, pero es una acción pública, totalmente pública. Es decir, la fiduciaria vial no tiene socios privados, no tiene miembros privados. Es decir, es el propio Estado gestionando mediante algún mecanismo esto. Y yo diría, es un mecanismo que bien estructurado es válido. Se puede hacer válidamente. Doctora. Ahora, lo que hay que cuidar, y aquí en esto hemos sido reiterativos, el gobierno tiene que cuidar el contenido de esos fideicomisos, porque así como puede ser exitoso, puede ser un mecanismo de diluir esas Pero creo que la sugerencia, perdona doctor, la sugerencia del doctor Rodríguez, en el sentido de que se centre la discusión Perfecto. con relación al proyecto proyecto en de sí ley. mismo, al texto de ley, Estoy me parece muy de relevante. acuerdo. Pues mire, Estoy de acuerdo. sí. Vamos a ayudar. No, la dama primero. Dale, vamos a Primero, ayudarle. yo no estoy para nada de acuerdo con Cristóbal y siento que sus declaraciones son un tanto ingenuas. Él dice que todas las partes del proceso son del gobierno. Sin embargo, y ustedes, los abogados, que aquí me encuentro entre ellos, que Dios me proteja, saben que es en las letricas pequeñas, en las peros, en esas palabritas donde está la intríngulis de las leyes. ¿Qué habla la ley? Y estamos hablando del proyecto que está depositado y que fue aprobado, que permite un consejo, le cambiaron el nombre de comité. De comité. Ahora le pusieron consejo técnico, que es quien va a representar al fideicomitente, que es opcional, pero va a representar al Estado Dominicano. ¿Y qué dice? Que estará compuesto entre 3 y 5 miembros. ¿Qué dijo Farideh Raful? Hablando una verdad a medias, que al final es una mentira, que la mayoría del Consejo iba a estar formada por funcionarios públicos, y eso no es verdad. Eso solamente es verdad si el Consejo está formado de 3 miembros y 2, dice la ley, que tiene que estar formado por funcionarios públicos. Pero ¿qué sucede cuando ese consejo está formado por 5 miembros, que pueden ser 3 del sector privado y 2 funcionarios públicos? Que ese consejo, que es quien va a tomar las decisiones de ese fideicomiso, está formado por el sector privado. ¿Y qué va a pasar? Que es el que tiene derecho hasta enajenar los bienes.
¿Qué pasa? El Congreso da un poder general a ese fideicomiso para enajenar. Cuando se apruebe la ley. La ley dice que si el fideicomiso tiene la potestad para enajenar los bienes, ese fideicomiso, que debe estar precedido de un decreto, debe ser aprobado por el Congreso. Pero no habla de todas las transacciones que va a hacer el fideicomiso con respecto a la enajenación de los bienes del Estado. Entonces, de una manera, digamos, inconstitucional, el Congreso está cediendo parte de sus funciones. ¿Y qué dice el artículo 4 de la Constitución? Que ninguno de los poderes del Estado puede ceder sus funciones. Bueno, y como usted hizo una referencia directa a lo dicho por Cristóbal Rodríguez, me gustaría escuchar la opinión de él. Luego venimos con el doctor Pichardo. Sí, mira lo que pasa. En el marco de la ley, o sea, alguien puede saltarse la ley. Y entonces, saltarse la ley tiene consecuencias, pero en el marco de la ley, no hay posibilidad de que un comité, quien sea que lo integre, disponga la enajenación de patrimonio público sin un aval congresional. Eso es imposible. Imposible. Hay una disposición expresa en la ley que manda al cumplimiento con los preceptos establecidos en el artículo 128, literal 2, numeral D de la Constitución, y con el artículo 93, numeral 2, literal K de la Constitución, que son los que facultan conjuntamente al presidente de la República y al Congreso de la República para poner en venta o para el patrimonio público o para aprobar exenciones impositivas. Eso está expresamente dicho en la ley. Expresamente dicho en la ley. Entonces, número uno. Y número dos es para aquellos fideicomisos en que se presente la necesidad o la posibilidad de que suceda la enajenación de patrimonio público. Para los que no, bueno, pues sencillamente es imposible. Es imposible. Sencillo. Si ese fideicomiso contrae cualquier tipo de compromiso de pago y tiene como garantía su patrimonio o hasta la concurrencia de su patrimonio, ¿verdad? Y lo puede perder, ¿qué evita? Que esa contratación o suscripción de esa obligación o generación de esa obligación no se utilice para defraudar precisamente ese patrimonio, porque tienen esa potestad. Fíjate, ellos no están enajenando, pero al garantizar y dejar que ocurra, es básicamente un mecanismo de enajenar ese bien de todas formas, porque lo pueden comprometer y perder, para empezar. Entonces tú tenías una contratación que, aunque en principio su idea o su fin no sea la pérdida del patrimonio, sí crea la posibilidad de que ese patrimonio se pierda, para empezar. Entonces, basándonos en la ley, tenemos como mecanismo de control de todo ese tipo de manejos a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría. Cuando se ve la ley, se ve preciosa, y más cuando tú te expresas de ella, que eres un profesional excelente. Pero cuando a mí me hablan de la Cámara de Cuentas, yo me acuerdo de la imagen del año antepasado de la Procuraduría General de la República entrando en ella para allanarla, porque según ellos dijeron, encontraron evidencia posterior al allanamiento de maquillaje de auditoría. Entonces, me sale de la cabeza el año pasado la imagen de las publicaciones de alegatos entre los jueces de la Cámara de Cuentas, o sea, no de empleados, no los jueces, de alegato de un supuesto abuso, no, acoso sexual, que se dirimió en el Senado. Entonces, si seguimos, por ejemplo, doctor, es que tenemos que hacer, reserva, si usted me lo permite, tenemos que hacer una pausa y no, regresamos después de ella con
lo que usted ha estado diciendo. Sigan con nosotros, regresamos después de la pausa. Bien, estamos ya de vuelta en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando sobre las virtudes o los defectos de la ley de fideicomiso público. Yo quiero, para terminar... La doctora Santos Berroa hacía una pregunta al final del segmento anterior. Sí, porque todo en la vida tiene cosas positivas y consecuencias negativas. Obviamente, la decisión tú tienes que tomarla en función a algo que tenga más beneficios que perjuicios. Eso es así. Entonces, yo quiero y convoco al presidente de la República, Sigmund Freud, a Andrés Van der Horst, a cualquiera, a que le responda al pueblo dominicano. ¿Para qué entregar los bienes y servicios públicos a una fiduciaria y tener que pagar altos honorarios por ese servicio cuando el Estado mismo puede hacerlo? Lo estaba haciendo. Punta Catalina tenía una administración. Ahora, yo voy a sumarle una pregunta a tu pregunta. Yo quiero que el presidente Luis Abinader nos diga a nosotros cuáles fueron esos abogados que le sugirieron. Ah, no. Y eso, bueno, yo quisiera que nos diga ¿y cuántos honorarios pagaron por esos contratos? Sí, eso es un secreto profesional, ¿no? No, si fue pagado con dinero estatal. Y ahí vamos otra vez al mismo sitio. Yo quería referir dos cosas. Una de la que decía Cristóbal sobre la deuda pública. Comparto el criterio, yo creo que todas esas deudas son públicas. Pero hay una razón política por la que los gobiernos no quieren asumir la deuda pública, porque en la medida en que asumen eso como deuda pública, cierran la capacidad de endeudamiento. Y yo creo que es una razón básica por la que se le quiere dar ese carácter de no públicos. Son deudas públicas porque el Estado tiene un patrimonio único, es único, no es divisible, es un único patrimonio. Y la otra cuestión, que creo que tú preguntabas a la doctora, si el comité técnico o el consejo es permanente. Yo diría no necesariamente, porque si está conformado de acuerdo a la ley a funcionarios públicos, esos comités deben cambiar cuando cambian esos funcionarios. De manera que, y hasta donde tengo entendido, la ley no deriva esa responsabilidad de un funcionario en otro. Por tanto, yo creo que esa es una dinámica que lo que puede durar un funcionario es el periodo que dure un gobierno. Acuérdese que 3 pueden ser del sector privado, ¿eh? Sí, pueden serlo, pero... Y acuérdese que ese sector privado maneja a los políticos desde arriba, bueno, y los partidos políticos hacen lo que quieren, lo que mandan ellos. Entonces, bueno, eso es lo peligroso. Bueno, pero ya eso depende del carácter de quienes gobiernen, ¿verdad? Porque no, nadie está impedido de que un funcionario no actúe bien. Ahora, el que no actúa bien tiene el riesgo de la consecuencia. Doctor, ¿por qué usted considera que es preferible poner esos bienes bajo el control de un fideicomiso y no bajo el control absoluto del Estado dominicano? Yo no creo que es preferible. ¿No es preferible? No creo que es preferible. Yo creo que esa es una forma de entender la filosofía económica que algunos gobiernos tienen, que yo no comparto. Yo no comparto esa visión. Yo vine aquí a hablar. No, fue una pregunta que le hice. Yo no comparto esa idea, para nada. Para nada. Sí, yo me limito a hacer un análisis técnico jurídico del contenido de la ley. Mire, el único sistema entre patrimonio público y privado, y ni siquiera se podría hablar de patrimonio público y privado, que ha dado algún tipo de resultado positivo en la República Dominicana, son las concesiones. Y las concesiones no es más que prácticamente un derecho que tiene el Estado sobre algo como las telecomunicaciones, por ejemplo. Se le da la concesión a una compañía que utiliza su patrimonio, genera como Codetel, cuando empezamos aquí. ¿Se acuerdan el problema que hubo con la interconectabilidad a las redes? Porque Tricón decía, y en cierta forma lo tenía, tener acceso o derecho a esas redes en el Congreso Dominicano, ese Congreso del que estamos hablando. Ahí fue la primera vez que Luis Álvarez Renta paró preso durante 3 días, porque se habló de la falsificación de una ley, de un artículo, para permitir esa interconectabilidad. Se armó un problema, precisamente por eso. Y estamos hablando del área más limpia, en la cual han coparticipado
Estado y sector privado. Si vemos las privatizaciones, eso fue un desastre. El mismo Leonel Fernández, que fue el precursor de ella, dijo que eso había sido un total fracaso y que él se arrepentía de ellas. Podemos, por ejemplo, citar el ejemplo de Jaina. Jaina aquí, en cuanto a esos mecanismos de persecución, cuando alguien se salta la verja, fue acusada de un robo de 10.000 millones de pesos. Aquí no se le pudo procesar, era Jenny Berenice Reynoso la fiscal en ese entonces. Se fueron a un arbitraje en Francia y la conclusión de ese arbitraje fue que real y efectivamente administradores de la parte privada, que era Jaina, habían hecho maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado Dominicano y se le condenó al pago de $30 millones en beneficio del gobierno dominicano. No sé si se realizó el pago o no, porque no tuve más información de eso, pero eso fue una publicación oficial del FONPER, que fue el primer querellante, cuyo director en esa época fue el primer querellante contra Jaina. Hoy en día tenemos a esa misma compañía como una de las grandes adjudicatarias de la licitación de la instalación de los 800 megavatios. En Manzanillo. En Manzanillo. Entonces, si por esa deficiencia de esos controles se le ha permitido o ha podido Jaina contratar a ese nivel con el mismo Estado Dominicano, después del Estado Dominicano haber participado en su contra en ese arbitraje internacional, entonces eso debe de darnos a nosotros una idea de la debilidad institucional que nosotros tenemos y el riesgo en el que estamos poniendo el patrimonio público dominicano al crear los fideicomisos, que son todavía figuras jurídicas. ¿Qué podemos esperar? Complejas. ¿Existe realmente la posibilidad de que finalmente el Congreso apruebe la ley tal como ha sido redactada y aprobada? Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que el escenario más complicado pasó. Sí, de la Cámara de Diputados. Claro, y además el presidente aparentemente, perdón, sí. Nosotros le hemos faltado el respeto a don Percio, yo creo que sí. Y a mí hasta el nombre se me pasó, perdón. Le hemos faltado el respeto a don Percio. No, tranquilo, tranquilo. Pero el presidente hoy demostró una desesperación al decirle ignorantes a todo aquel que se opone a la ley, y se nota como que él la está empujando por algo personal, o sea, no por el bien de la patria. Sí. Bueno, pero eso es una presunción. Sí, sí, pero es muy válida la presunción. Lo que sí tenemos prueba es que él no sabe lo que es, porque él le refirió a los abogados, él le tiró la pelota al abogado. No, eso fue lo que recomendaron los abogados. Perdón. Entonces él no sabe lo que es el fideicomiso público. De eso tenemos Eduardo Estrella, como presidente del Senado, menos sabe, porque yo quiero que ustedes todos busquen en YouTube la sesión del 25 de mayo del año 2022, que fue donde se aprobó la ley el proyecto de ley de fideicomiso, bueno, este proyecto. Bueno, no recuerdo cuál fue. Bueno, hay un fideicomiso para la policía. La aprobación en el Senado. Sí, correcto. No. Perdón, fue este proyecto, porque fue a la Cámara de Diputados y ahora regresó al Senado. Y cuando dice uno de los senadores, yo quiero proponer algo, que la palabra, que la ley, que se ajuste a la ley de compras y contrataciones 340, que diga a los principios, y le dice Eduardo Estrella, pero no cambia el sentido. Y le dice él, no cambia el sentido. Sometido, sí, aprobado. O sea, por el amor de Dios, cambia todo el sentido. O sea, cambia todo el sentido. Entonces, estamos en manos de personas ineptas que no conocen lo que es un Estado. Y que los abogados le mandan la agenda. Que los abogados le mandan una agenda prehecha. ¿Los abogados de quién? Bueno, de la perversidad que maneja el país, de la élite empresarial que quiere que todo se haga a su medida. Porque el mismo Luis no supo decir qué abogados eran. Los abogados. Hay una famosa historia de alguien que se equivocó y le dijo, ¿usted es abogado? Y la respuesta fue, abogado es usted. Ay, coño, eso es terrible. Vale decir, abogado y diputado. Vale decir que una de las razones por la que debe volver al Senado el proyecto de ley es porque la Cámara de Diputados le hizo una enmienda. Rectificó, entre otras cosas, que no son solo los principios, sino que es la ley 34006 la que debe ser tenida en consideración para todo lo que Yo creo que hay una que serie de reclamos que el gobierno ha estado atendiendo y me parece saludable que lo haga.
Lo de la deuda pública creo que es un aspecto pendiente, que ojalá lo haga. Difícil porque ya la Cámara de Diputados aprobó el proyecto y en el Senado el gobierno tiene la mayoría. El sello gomígrafo. Tiene una No va a mayoría valer nada. especializada. Ahora, hay una discusión que yo creo que queda pendiente en el escenario, no importa que salga del Congreso el proyecto, es sobre el carácter de la ley, sobre si es una ley especial. Orgánica. Ese otro programa. Ese es otro Entonces, programa. eso implicaría otra discusión, porque eso quiere decir que si el proyecto sale tal como está y se considera, quien considere que no ha sido aprobado mediante el procedimiento que establece la Constitución, pudiera ser entonces inconstitucional, recurrir a la Constitución y entonces pudiera caerse si el Constitucional entiende que el proyecto es un proyecto especial. De Ahora, hecho, si los fideicomisos han sido efectivos y han resultado en muchos casos en el ámbito privado, ¿por qué dudar de que puedan hacerlo en el ámbito público? Porque las reglas son diferentes. son diferentes, es totalmente diferente. El administrador de dinero privado solo perjudica a aquella persona que depositó ese dinero y lo puso a su administración, a su confianza. Pero cuando se habla de fondo público, se habla de perjudicar a la colectividad dominicana, El patrimonio que público. es la dueña de todos esos bienes. Entonces, cambian las reglas porque no es lo mismo administrar un patrimonio de 2 o 3 personas que administrar un patrimonio de todo el mundo. Y perdóname, las fiduciarias privadas han sido, los fideicomisos privados también han sido utilizados para engañar a los acreedores de familias importantes de este país. Sí. Miren, nos quedan menos de 2 minutos. A mucha gente le ha sorprendido el hecho de que el gobierno ha planteado el fideicomiso público para resolver algunas dificultades en otras áreas del ejercicio gubernamental. Por ejemplo, tenemos un fideicomiso para la policía. Correcto. Y creo que tenemos Para un las fideicomiso becas. Para Becas escolares. hay para un becas fideicomiso. escolares. ¿Tiene justificación esa modalidad de gobierno? Mire, los fideicomisos... Muy breve, tenemos 1 Mire, minuto y medio Yo le voy a hacer una pregunta. para los 4. Yo le voy a hacer una pregunta. Sí. Con la cantidad de préstamos internacionales que tomamos, ¿hacen falta los fideicomisos? Claro. Sí, porque el fideicomiso es para No, yo financiar. no he hecho ninguna afirmación, yo estoy preguntando. 17.000 millones de dólares en el último conteo se han tomado prestados. ¿Hacen falta fideicomisos para capitalizar qué? Ya no se capitalizan. Claro que sí. Entonces No son son contrarios necesarios. diametralmente Mira, los préstamos y los mi fideicomisos. visión de los fideicomisos es que el Estado puede hacer fideicomisos públicos y pueden funcionar bien. No solo con bienes públicos, sino asociando bienes públicos a inversiones privadas. Porque aquí nada más estamos pensando en que yo te voy a entregar unos Pero terrenos. eso es lo que puede y luego, suceder en Pedernales, ¿no? bueno, o en cualquier actividad. Si yo tengo una propiedad pública como Estado y la quiero Minuto, nos desarrollar queda un y minuto. requiero inversión y no tengo la inversión, yo puedo poner ese bien asociado con alguien que haga la inversión. Y podemos establecer esas reglas. Posiblemente el que invierte su dinero frente al Estado te diría, sí, pero yo necesito un mecanismo que me garantice a mí que el Estado después no me va a respetar mi inversión. Es decir, yo creo que todas esas cosas se pueden diseñar y diseñarla bien para desarrollar el patrimonio nacional. Ahora, ese patrimonio tiene que estar preservado con los mecanismos de ley que se establecen. Yo creo Bueno, que eso jóvenes, no tiene nada de solo me Pero queda... perdón, don Percio no ha dicho en ningún momento si está de acuerdo con la ley o no. O sea, y vinimos a hablar de proyecto de ley. No, pero el tiempo- al contrario, de estoy diciendo de la ley que he cuestionado la ley sobre la base del Comité Técnico desde Punta Catalina. Es decir, que estoy en desacuerdo. Bien. Y por eso le decía, nosotros Perfecto. hicimos, porque Jóvenes. yo estoy en el C, nosotros rechazamos. Jóvenes, el tiempo comité se nos de- agotó. No, No esto- puedo este hacer, tiempo pasó muy no puedo hacer rápido. más de lo que ya he hecho, así que le estoy muy agradecido por esta magnífica oportunidad y espero que el pueblo dominicano tenga una idea más cabal de lo que significa un fideicomiso público para atender o resolver algunas de las dificultades que enfrentamos en el campo de la economía. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.